Existen los dos componentes máximos para hacer el hormigón preforzado. Igual que en el hormigón armado está el concreto y el acero, que en este caso el acero se llaman cables o torones. Eso no excluye la presencia de acero normal, o sea, una tensión de fluencia de 5.000 kilotons por centímetro cuadrado, que es el ArcelorMittal, que nos va a servir para largueros, para cortantes, para absorber, pero el componente principal son los cables o torones, que son los que vamos a pesar la estructura para lograr la precompresión o la tensión previa que nos va a permitir que a través de la pura compresión podamos aguantar grandes luces en función de las cargas que nosotros tengamos que aplicarles allá. Bien, el primer componente que nosotros vamos a tener es el acero. Este acero, ya les decía, está referido a cables o torones. La resistencia del acero de preesfuerzo. Este acero de preesfuerzo tiene aproximadamente 0.8% de carbono. Está estirado en frío, trefilado y calentado en un corto tiempo a 400 grados centígrados y es el más adecuado para cumplir con las especificaciones ASTM. Todos estos aceros deben ser multistrand. ¿Qué significa esto? El porcentaje que tiene de carbono es muy bajo, sin embargo es el que nos permite dar cierta flexibilidad a los cables o torones. Cuanto más carbono tienes, más fácil de doblar, pero también más fácil de quebrarse. Entonces, por eso es de que ustedes saben que la unión del fierro con el carbono es lo que nos da el acero. Entonces, este es estirado en frío, el que más se utiliza para nosotros para el preesforzado, para posteizado, que es el caso de nuestro proyecto. Está compuesto por 7 alambres, donde hay un alambre central, que se llama muelle, y a través de eso vienen enrollados 6 alambres. Y estos alambres vienen enrollados como trenza, y por eso se llama trefilado. Un dato que no tenemos un central, y alrededor de este se van enrollando los otros 6 alambres, como si estuviéramos trenzando los cables. Entonces eso se llama trefilar. Pero en el momento de trefilar vamos a tener no una sección uniforme, vamos a tener de acuerdo al trefilado, partes más anchas, partes más delgadas, entonces lo calienta a 400 grados centígrados por muy corto plazo y se lo estira. Y entonces al calentarlo y estirarlo estamos logrando que mantenga un espesor uniforme. Si estamos hablando de media pulgada, entonces vamos a tener un área de 0.987 centímetros cuadrados uniforme en toda la sección. No vamos a tener nudos, que son los que nos provocaría puntos de inflexión y de falla. Aquí tenemos que todo lo largo del cable, la tensión de rotura es la misma. Y para esto, como estamos hablando de las normas ASTM, las especificaciones ASTM, podemos tener el A421, el A416, el A332, son los que más se emplean en esto, por eso solamente he puesto estos 3. El A36, acuérdense que son los fierros de construcción con una tensión de fluencia de 5.000. Entonces, si hablamos aquí de A421, estamos hablando de alambres. Este de alambres que tenemos aquí, generalmente se lo utiliza para pretensado, en que van a ser estirados los cables y tienen un grado de 250 KSI. ¿Qué significa el KSI? Significa Kip Square Inch, o sea, kips por pulgada cuadrada. Ustedes ya saben que un kip tiene 1.000 libras para las transformaciones que pueden hacer. El ASTM 416, que este es el que vamos a emplear en todo nuestro proyecto, el A416. Y esos son torones de 7 alambres, como les decía, uno va al medio, y en función de ese se van trefilando los otros alambres alrededor de él, calentándolos por corto tiempo, 400 grados centígrados, y tiene un grado entre 250 y 270 KSI.
el que nosotros utilizamos es este 270 K6, o sea, 270 kip square inch, que si ustedes lo transforman en kilopon por centímetro cuadrado, aproximadamente tenemos 18.729 kilopons por centímetro cuadrado, la tensión de rotura de estos cables o torones. Este es el que vamos a utilizar, el ASTM 416 de torones de 7 alambres con un grado de 270 kips. Y tenemos el ASTM A3332, que son barras. A veces cuando tenemos pequeñas luces que lograr, nos podemos utilizar estos fierros que son los fierros de construcción. Y estos están entre 145 KSI y 160 KSI. Entonces, en este caso, solamente podemos utilizar hasta 12 metros, que es el tamaño de las barras. No podemos tener mayor longitud, porque en ese caso necesitaríamos un empalme, y un empalme no nos garantiza el estirarlos uniformemente. Puede haber relajación del acero, puede haber soltamiento del mismo, el traslape no necesario puede mantener el mismo, se va soltando. Por consiguiente, estos son máximo hasta 12 metros, que es el tamaño de las barras. En la actualidad, en nuestro país se utiliza el A416, es el que les dije, es este de aquí, pero con 270 K6. Este no lo vamos a tomar en cuenta, sino 270 kips per inch. Bien, ¿qué es el acero de refuerzo? Existen 3 formas comunes en las cuales se emplea el acero como torones en hormigón preforzado: alambres redondos estirados en frío, torones y varillas de acero de aleación. Los alambres y los cables trenzados tienen una resistencia a la tensión de 18.729. Este es 250. 17.600 significa 250 KSI. Habíamos visto aquí arriba, 250. El que nosotros vamos a utilizar es el 270, que significa 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. En tanto que las resistencias de las varillas de la aleación están entre 10.200 y 11.250, dependiendo del grado, pero estamos hablando de estas de aquí, de 145 a 160 KSI, y es máximo hasta 12 metros, como ya les decía. Entonces, lo que nos interesa son los alambres redondos. Los alambres individuales se fabrican laminando lingotes de acero en caliente hasta obtener varillas redondas. Después del enfriamiento, las varillas se pasan a través de troqueles para reducir el diámetro hasta su tamaño requerido. En el proceso de esta operación de estirado, se ejecuta trabajo en frío sobre el acero, lo cual modifica notablemente sus propiedades mecánicas e incrementa su resistencia. Esto es para alambres redondos, o sea, el primer caso que estamos hablando A221, a este caso se está refiriendo. Y para esto, a los alambres se les libera el refuerzo después de estirado en frío mediante un tratamiento continuo de calentamiento hasta obtener las propiedades mecánicas precisas. Los alambres se consiguen en 3 diámetros, tal como se muestra en el siguiente tabla. Este de aquí es solamente para alambres. Si bien nosotros vamos a trabajar con cables o torones, pero de repente ustedes en algún momento van a necesitar estos datos, pues los he puesto a ustedes para alambres. Pues dice propiedades de alambres sin revestimientos relevantes de esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto sin revestimiento? Que pueden haber alambres que son adheridos y cables no adheridos. Y alambres también adheridos y no adheridos. En el caso por ejemplo, del pretensado, perdón, del posttensado en losas, se está utilizando cables o torones, pero con un recubrimiento. Entonces, allá deja de tener la adherencia, porque directamente es como si estuvieran dentro de una vaina. En este caso, directamente se está eliminando el factor de transmisión de cargas, porque es directamente interviene el factor de fricción. Pero en el sistema pretensado, que son cables rectos, directamente se está eliminando totalmente el efecto de fricción. A eso se refiere esto. Los torones están compuestos normalmente por grupos de alambres dependiendo del número de alambres de cada grupo, del sistema particular usado y de la magnitud de la fuerza pretensora requerida. Los torones para prefabricados posttensados típicos pueden consistir de 8 a 52 alambres individuales,
se puede emplear torones múltiples, cada uno de ellos compuesto de grupos de alambres para cumplir los requisitos. Estos son alambres directamente. Lo que a nosotros nos interesa para el caso son los torones. Y estos son los que nosotros vamos a tratar en todo esto. El torón se usa casi siempre en elementos postensados y a menudo también se usa en construcciones pretensadas. Algunas veces también se coloca, pero sobre todo con cables no adheridos. El torón es fabricado con 7 alambres, 6 firmemente torcidos, alrededor de un séptimo de diámetro ligeramente mayor. El paso de la espiral de torcido, o sea, la trenza que les he hablado, es de 12 a 16 veces el diámetro nominal del cable, teniendo una resistencia a la ruptura garantizada de 17.590. Nosotros llegamos hasta 18.729, que es lo que hemos visto aquí, que significa 270 KSI. Acuérdense aquí, 18.729. Entonces, conocidos como 250K, y nosotros tenemos el 270K, que son 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. Esto se equivale a decir 270.000 libras por pulgada cuadrada. Ya les dije que un kip es igual a 1.000 libras. Entonces, si son 270 kips, son 270.000 libras por cada pulgada cuadrada. Haciendo la transferencia, la transformación, tenemos 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. Estos son los cables a torones que nosotros vamos a utilizar. Para los torones se usa el mismo tipo de alambres elevados de esfuerzos estirados en frío que los que se usan para alambres individuales de preesfuerzo. Sin embargo, las propiedades mecánicas se evidencian ligeramente diferentes debido a la tendencia de los alambres torcidos a enderezarse cuando se los somete a tensión, debido a que el eje de los alambres no coincide con la dirección de la tensión. El torón se los releva de esfuerzos mediante tratamiento térmico después del prensado. Es lo que les decía, que tenemos que calentarlos a 400 grados centígrados por un corto tiempo y jalarlos para mantener un diámetro uniforme. Los torones de bajo rendimiento se pueden conseguir mediante pedido especial. Estos no están en el mercado bien. Si alguien utiliza esto, se les deben hacer la obra porque no está en el comercio directamente. Perdón, aquí hay una pregunta, ingeniero. No avanzamos el tema 5, se salió el tema 6. Bien, la explicación de esto es que el tema 5 era sistema pretensado. El tema 4 era hormigón pretensado. Y el tema 5 era hormigón posttensado. Pero como yo tuve problemas con el internet, eso les comenté el anterior martes, entonces lo que he hecho ha sido unir el 4 y el 5 y lo hemos llevado a la anterior clase. Y entonces el 4, que era hormigón pretensado, lo hemos llevado, y el 5, que era hormigón posttensado, también lo hemos llevado. Por eso es que ahora saltamos directamente al 6, pero no es que estamos eliminando ítems, estamos llevando todos los capítulos correspondientes. ¿Está claro? Bien, sigamos. Los torones pueden obtenerse de rango de tamaños que va de 1/4 hasta 5 octavos de diámetro. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una viga, aquí vamos a tener la viga, sin sombras. Esta es nuestra viga. Entonces, ¿qué ocurre con las vainas? Nosotros tenemos una vaina aquí. Voy a tratar de hacerla abajo. Ahí tenemos una vaina, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos colocado esta vaina antes, hemos colocado la vaina, hemos colocado sus estribos, todo esto hemos hecho, y después le hemos vaciado, y hemos vaciado con la vaina adentro. Y además de eso teníamos también el cono hembra aquí, también ya vaciado, y aquí en uno de los sistemas también tenemos el cono hembra. Entonces, por cada una de estas vainas pueden entrar 12 torones.
solamente 12. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué no metemos un fierro de 1 pulgada? Es mucho mejor. Y si metemos 12 fierros de 1 pulgada, es una maravilla. Pónganse a pensar qué significa meter un fierro de 12. Nosotros metiendo el cable por aquí, por la vaina, y en la parte de curvatura se choca. ¿Cómo se meten los cables? Se los mete metiendo alambre primero y se los jala de aquí. De ahí se jalan los alambres. Entonces, el primer cable va a pasar, no hay problema, se van jalando. Metemos el segundo, va a pasar. Pero ya a partir del quinto, esta concavidad que tiene aquí va a hacer que si tiene más de media pulgada, ya va a chocar aquí y se va a trancar ahí y no va a dejar pasar hasta el otro lado. Por eso es que ni siquiera para postensado con cables curvos, no se recomienda utilizar más de media pulgada por la maleabilidad que tiene el cable. Un cable de media pulgada podemos jalarlo de aquí y se va a ir acomodando a la curvatura de la vaina. Además que esta vaina, que es de latón, es tipo oruga. Entonces se puede ir trancando en esas cosas. Lo que nosotros necesitamos es que pase libremente. Ya les digo, los primeros que pasen, no tendré problema, van a pasar. Pero los últimos, si son 12, los últimos nos va a costar muelas hacer pasar al otro lado. En cambio, si es de media, es más fácil hacerlos pasar. Y por lo general, para el sistema postenzado, se utilizan cables de 10 y de 12. ¿Y cuál elegimos? ¿El de 10 o el de 12? Porque en todo caso vamos a tener 12 tornos, porque los conos hembras vienen para 12 orificios. Y hacer un pedido para el mayor es un pedido especial y empezamos a dejar de garantizar la economía de la pieza y empezamos a encarecer. Es como en el caso de construcción, ustedes van a hacer un edificio y deciden meter fierro número 14. En las tablas de fierro ustedes tienen el número 14. Pero a ver, vayan a comprar una ferretería, o vayan a Campero, o vayan a las Lomas, les van a decir que no traen eso. Pero si ustedes se empeñan en eso y dicen, yo quiero de 14, se van a traer. ¿Pero a qué precio? Carísimo. Entonces, tenemos que trabajar con diámetros que están en el mercado. Entonces, el de 14 no se uno cuenta ni para hormigón armado ni para hormigón reforzado. Va directamente del 12 al 16. Y el 16, si es demasiado rígido, va a chocar aquí y no va a poder pasar. Entonces, vamos a comprar conos hembras con 12 orificios. Y en cada orificio ya saben que va a entrar un cono macho más a través del cable. Y vamos a tener 12 cables por cada vaina, que es lo máximo que podemos testar, y vamos a tener cable de media. Y ya saben que tiene ecuación de AX al cuadrado más BX más Y más D, que es igual a 0, y por eso van a pasar solamente 12 cables. Y cuando tengamos más cables, acuérdense que estamos dejando aquí, esto así, más vainas, así, donde aquí estamos dejando separación 30 centímetros entre uno y otro para facilitar la maniobrabilidad del gato. ¿Alguna pregunta? Estos tolones de 1/4 y de 3/16, que significan 6 milímetros y 8 milímetros, no conviene porque en el momento que saquemos la eficiencia, nunca se va a igualar a uno de 10 a uno de 8. En cambio, hay cables de 10 milímetros que por su eficiencia tienen mejor resultado que los cables de 12. Eso depende de la eficiencia, ya vamos a ver cómo se calcula mucho más adelante. De cualquier forma, cuando ustedes entre dos fábricas quieran elegir qué cable van a utilizar, váyanse directamente al factor de eficiencia. Y ese factor de eficiencia está en función de la tensión de fluencia, y eso menos REL 1000, que se llama relajación del acero a las 1000 horas de uso, y todo eso que multiplica a 2.4 de la desviación estándar o desviación tipo. Esta desviación estándar o desviación tipo no puede ser mayor al 2% en aceros. Entonces, cuando hay una dispersión mayor al 2%, entonces quiere decir que no ha sido muy bien perfilado o no ha sido muy bien
distribuido y fabricado el cable de Torón. Entonces, siempre vamos a comparar la eficiencia y esos datos nos da el fabricante. El fabricante nos va a decir la relajación que tiene ese cable a las 1000 horas de uso para una tensión constante, obviamente de una determinada carga que se utilice. Y nos va a decir la desviación estándar, desviación tipo máxima que se pueda tener. En función de eso, cuanto más alta sea la eficiencia, es mucho mejor el cable que vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta? Sí. No lo estoy entendiendo, por favor, de nuevo. No se entiende nada. Por favor, el chat, colócamelo. Debe estar muy mal el internet, muy cargado, pero no escucho entrecortado. Por favor, en el chat, ¿le puede poner la pregunta? ¿O alguien entendido no puede volver a pasar? ¿Cuál es la pregunta? Eliseo, ¿cuál es la pregunta? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, que se escucha. Está volviendo a escribir ya, creo. Ya. A ver, voy a esperar. ¿Podría repetir sobre la desviación estándar? Sí. ¿Qué pasa cuando... A ver, vamos a colocar la eficiencia. Vamos a buscar un espacio aquí donde podamos hacer aquí. Cuando yo tengo la eficiencia, es igual a la tensión de fluencia del Torón menos rel 1000. Y esto multiplica a 1.64 S. Esta es la fórmula. Entonces nosotros tenemos es 1 menos. Entonces, ¿qué pasa? El fabricante me va a decir directamente cuál es la tensión de rotura. Y la tensión de rotura es 270 kSI. No necesariamente es lo que nosotros estamos asumiendo. Sin embargo, vamos a ver las tensiones abajo, cómo se sacan. Cuando yo divido y necesito sacar la tensión unitaria o tensión de corte, voy a dividir la tensión de rotura entre el área unitaria de cada torón. Entonces estoy obteniendo la tensión unitaria, tensión de rotura o tensión de corte. Y si eso yo lo multiplico, el 0.9, obtengo la tensión de fluencia. Entonces, una vez que yo tengo la tensión de fluencia, multiplico por 1 y esa misma tensión de fluencia multiplico por la relajación 1000. Significa la relajación del acero a las 1000 horas de uso. Y ese es lo que multiplico por menos 1.64 S, donde este S es la desviación estándar o desviación tipo. Entonces, si yo tengo más del 2%, quiere decir que aquí me va a subir fácilmente, supongamos que estamos con 10%. Entonces, quiere decir que son 16.4 kilocalorías por centímetro cuadrado, que me va a bajar el resultado de esto. Entonces, quiere decir que mi eficiencia también se va a bajar. Y si mi eficiencia me baja, entonces quiere decir que no tengo que utilizar ese cable Torón. Esta es una fórmula que la vamos a ver más adelante, que se llama eficiencia
del acero. ¿Está claro? Bien, sigamos. Estas son las propiedades de los cables de 7 alambres sin revestimiento, o sea, directamente está en las vainas, pero el cable no tiene ningún revestimiento. 270.000 libras por pulgada cuadrada, el 270K. Este es el que nos interesa. Y el que generalmente nosotros utilizamos es este, el de media pulgada, que tiene 0.987 centímetros cuadrados de área. Este es el área que nosotros vamos a considerar 0.987. Y el diámetro es de 2.7 milímetros, a pesar de que llamamos de media. ¿Alguna pregunta de esto? Esto está en libras, es decir, transformado en kilonewtons. O sea que multiplicar 18.370 vendría a ser esto. Yo les dije que nosotros podemos llegar a 18.729 este. ¿Cuánto es kilonewton? Como está aquí. Kilonewtons se multiplica por 100 y obtenemos kilopón o kilogramo fuerza. Este de aquí. Estas son las pulgadas, o sea, las 12.7 pulgadas significa 12.7 milímetros significa 0.153 pulgadas. Este 98.7 significa el área nominal. Acuérdense que les dije que era 0.987 el área en centímetros cuadrados. Aquí tenemos la carga mínima para una ecuación en libras y kilonewtons. Entonces, esto es lo que, los datos que nosotros necesitamos y este es el que vamos a trabajar nosotros. Si bien aquí también hay de 5 octavos, pero nadie lo utiliza por la poca ductilidad que tiene esos cables o torones. ¿Está claro? Bien. Si bien no lo vamos a utilizar, pero estamos en teoría, entonces tienen que saber lo que son varillas, lo que son alambres, lo que son cables o torones, porque ustedes van, en base a esto van a calcular cualquier tipo de estructura, no solamente puentes. Además van a ser pretensado y postensado, cualquiera de los dos. Por eso es que yo les pago todo. ¿Y qué son las varillas de acero? En el caso de varillas de aleación de acero, la alta resistencia que se necesita se obtiene mediante la introducción de ciertos elementos de ligazón, principalmente manganeso, silicón y cromo, durante la fabricación del acero. Acuérdense que ya les dije que después de la Segunda Guerra Mundial, el volver a querer construir las fábricas de siderurgia para el acero eran carísimos. Entonces, lo que hicieron era mejorar la calidad del acero. Y lo primero que hicieron fue mezclar el acero con carbono, manganeso y silicón y cromo para tener un acero de mayor resistencia y necesitar menor cantidad. Adicionalmente, se efectúa trabajo en frío con las varillas al fabricar estas para incrementar aún más su resistencia. Claro, el dato que nosotros tenemos la varilla es, si tenemos nudos o de sección variable, entonces seguramente se va a relajar en el punto donde no tiene nudo. Entonces, el rato que nosotros las pulimos y las volvemos de un solo diámetro, estamos aumentando y garantizando la resistencia uniforme de las varillas. Las varillas de acero de aleación se consiguen en diámetros que varían de media hasta 1,3/4 de pulgada, tal como se muestra en la tabla siguiente. Estas sí son para varillas, pero ya se ha hecho esto máximo hasta 12 metros. No podemos tener longitudes mayores porque no se puede hacer empalmes. Y las varillas estas no vienen en bobinas como viene el cable Otorón. El cable Otorón, ustedes piden, qué sé yo, 4.500 metros y les van a poner una bobina con 4.500 metros. El grado, fíjense que es mucho menor a los 270 que nosotros trabajamos con eso, pero en función de eso está la resistencia dependiendo del diámetro. Si hacemos una comparación con el de media, tenemos un diámetro de 12.7 que es el mismo. Este es el diámetro en pulgadas. Este de aquí son en libras. Estos son los kilonewtons que nos va a aguantar. Aquí lo ponemos aquí. Carga mínima para ruptura en kilonewtons. Es lo mismo solamente que para un grado de 160, o sea, menor resistencia que la de 270 K6. Bien, en los aceros de refuerzo, el uso de aceros de refuerzo ordinarios es común en elementos de hormigón reforzado
Este acero es muy útil, en lo que decía, no solamente que son cables o torones, también hay acero de construcción que se compra en nuestras ferreterías. Uno nos va a ayudar a salvar ciertas situaciones. Por ejemplo, si en tiempo es igual a cero, lo que falla es la tracción en la fibra superior, yo puedo colocar fierro de construcción allá para que eso que no me aguanta la tracción, el hormigón, sea absorbido con estas varillas. Entonces, cuando empieza a aumentar cargas encima, va bajando esta tracción y la varilla pasa a ser un adorno, ya no lo necesito. A eso se refiere esto, porque también la torsión nos vamos a hacer con eschivos. Todo lo que es torsión, vamos a absorberlo con eschivos, si ya conocen eso. El cortante también lo vamos a absorber con eschivos, ¿sí? La tensión y la compresión, ya saben que para tensión, los cables, pero nosotros estamos supliendo la tensión con una compresión. Acuérdense que no vamos a tener tensión de tensión, solamente tensión de torones, pero no con basas de acero. Y al tener una alta resistencia cilíndrica, estamos minimizando el agrietamiento del hormigón. Además, reduce las deformaciones a largo plazo. Acuérdense que estamos transformando una estructura plástica en una estructura elástica, a que se puede aplicar la teoría de las estructuras. ¿Eso qué quiere decir? Que el rato que pasa el vehículo, esto se deflecta hacia abajo. Deja de pasar el vehículo y otra vez vuelve a subir, recupera su posición inicial, cosa que no ocurre en el hormigón armado. Se deflecta hacia abajo y esa flecha se quedó ahí, no recupera. Y por último, confinar el hormigón. ¿Alguna pregunta? Bien, el acero de refuerzo suplementario convencional, varillas de acero, se usa comúnmente en la región de altos esfuerzos locales de compresión de los anclajes, vigas y postensado. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos la viga, aquí, y nosotros tenemos en este sector el cono hembra, que ya se vacía junto con el hormigón, el dato que nosotros aplicamos aquí, la presión del gato, aquí se produce un aplastamiento del hormigón. Para esto se debe colocar un canastillo, y ese canastillo tiene esta forma, que va a evitar justamente la fisuración y aplastamiento del hormigón. Es un canastillo de media que se coloca alrededor del cono. Entonces, esto nos va a proteger, evitar que por aplastamiento se rompa el hormigón en el sector. Acuérdense que el dato que nosotros aplicamos aquí de tensión, se está produciendo la compresión del elemento estructural en este punto, y debemos transmitir ya por los cables a todo esto. Al jalar y ya estamos creando una fuerza de compresión aquí, pero una fuerza que va a contrarrestar los cortantes hacia arriba. Esta fuerza en diagonal, esta comprime y esta contrarresta las fuerzas de cargas de cortantes. Este es P por el coseno del ángulo alfa, considerando que este es el ángulo alfa. Y este es P por el seno del ángulo alfa. Por eso que dice, tanto para minas postensales como pretensales es usual proveer de varillas de acero longitudinal para controlar las grietas de contracción y temperatura. ¿Eso con qué se hace también? Con los fibros que tenemos aquí, que no son para aguantar la tracción, son simplemente para amarrar los estribos. Aquí vamos a tener estribos que nos van a aguantar el cortante. Pero esos estribos necesitan ir amarrados. Entonces vamos a colocar largueros arriba y largueros abajo. Y además vamos a colocar aquí, porque son estructuras muy esbeltas, armadura de piel. Todo esto viene con acero normal, con una tensión de fluencia de 5.000 kilopons por centímetro cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Entonces, los largueros, ¿de qué diámetro más o menos se tomaría? Generalmente son de 6 milímetros. La única función que tiene es amarrar los estribos, nada más. Ahora, los de piel sí se calculan, porque esa es la armadura de piel, tiene una armadura mínima, y esa es
phi de 6 cada 20 en cada cara, por lo menos debe tener. Vamos a verlo más adelante. Pero en cambio los largueros, la única función que tiene es agarrar los estribos para que no se caigan. Si yo tengo un fierro así, si yo tuviera, por ejemplo, un fierro aquí, no sé qué ha pasado. Bien, si tuviera un fierro aquí y otro fierro aquí, ¿cómo los amarro? No necesariamente necesito un fierro aquí y otra vez somos largueros. ¿Se me escucha bien? Sí, ingeniero. Ingeniero, Bien. sí, Inge. Ok, algo ha pasado con el fondo, no sé. Pero no hay mucho problema de eso. Entonces, estos de aquí pueden ser de 6, pero en cambio estos que son la armadura de piel, estos sí hay que calcularlos, pero son phi de 6 cada 20 en ambas caras. Acuérdense que nuestra viga BP es así. Así es nuestra viga BP. Y aquí está viniendo su estivo. Ahí viene su estivo. Y en esta parte de aquí necesitamos justamente armadura de piel. Porque si no tenemos armadura de piel, entonces directamente se va a torcer esto, va a haber pandeo el pandeo local de las armaduras. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. No sé qué ha pasado, pero... ¿Ustedes no saben por qué está de ese color? Primera vez que me presenta esto. Tal vez es por lo que lo has seleccionado, Inge. El PDF es para seleccionar. Si puede ser eso, Inge, apriete la tecla Exit. Está, no pasa nada. Ah, ya. Ahí O está. volver a abrir el documento, mejor. Es lo que estoy queriendo hacer. Al abrir pasa esto justamente. Al abrir el documento, entonces vuelve a pasar eso. No sé qué ha pasado. Bueno, pero se ve, ¿no es verdad? Si lo actualiza la página, Inge. ¿Cómo? ¿Cómo En la actualiza? parte superior, ingeniero, lado izquierdo, hay un icono que parece Una flechita. una flecha circular. Eso puede presionar. Sí, es lo que estoy apretando. El ratón que se llama, ¿no es verdad? Pero me da inmediatamente ese color. A ver, un momentito. Diego. Diego. A ver. Se ve, pero, ¿no? Sí, ¿Se se ve? ve. Está Sí. bien. Le podría sugerir tal vez que pueda volver atrás y al hacer clic, haga un clic derecho en el PDF y abre una nueva pestaña. Y eso automáticamente va a cargar otra pestaña, no en la misma ventana. O sea, tú dices salirme de esto. O sea, volver atrás donde está el PDF, ¿no? Hacia atrás. Inge, No, disculpe, no se lo escucha. está desactivado el micrófono. Ya.
Aquí está, ¿no? Grados del acero. El acero de refuerzo de grados 40 y 60 KSI, que está entre 2.080 y 5.000, son los que les decía, son los que se compran en la ferretería directamente, son tensiones no preesforzadas. O sea, eso nos sirve para cortantes, para largueros, para estribos, para el canastillo que nos va a evitar el aplastamiento del hormigón. Para esto son todos estos aceros hasta grado 60. Es el A36 que ustedes lo conocen. Ahora entramos a las tensiones admisibles. ¿Cuáles son las tensiones admisibles? De acuerdo a las normas ASTI, de la ASHTO, en tiempos igual a 0 tenemos un 0.7, la tensión, el FS, la tensión admisible, es 0.7 de la tensión de rotura. Y para el tiempo es igual a infinito, esa tensión admisible es el 0.8 de la tensión de rotura. De acuerdo a las normas ACI, en tiempo igual a 0, es 0.8 en vez de 0.7, ¡pam! Es 0.8 en 0.7, y para el tiempo igual a infinito es 0.85. ¡Pam! Dependiendo con cuál estamos calculando, con ACI o con ASHTO. Sin embargo, para nosotros, todo lo que es hormigón preesforzado lo vamos a hacer con la ASHTO. Y todo lo que es hormigón armado lo vamos a hacer con el ACI 318-14, con todo eso. Sin embargo, para nuestro proyecto podemos aplicar directamente esto. Que la tensión unitaria o tensión de corte es igual a la tensión de rotura dividido entre el área unitaria del acero. Es decir, que este valor son los 18.729 divididos entre 0.987, que es la tensión unitaria o tensión de corte. Quiere decir que son los kilopons por centímetro cuadrado por cada centímetro cuadrado. Y de aquí podemos decir que la tensión de fluencia es igual al 90% de esa tensión unitaria o tensión de corte. Entonces, para elegir la tensión admisible con la que vamos a trabajar nosotros, la ASHTO recomienda utilizar estos dos. Pero dice también, recomienda, una norma nunca es una imposición, es una recomendación. Dice, empezar con el menor valor. En este caso, este 0.6 de la tensión unitaria de tensión de corte es menor que el 0.8 de la tensión de fluencia, en función de estos dos de aquí. Entonces, vamos a empezar siempre con este valor, por lo menos con estos torones que nosotros estamos utilizando. Vamos a empezar que la tensión admisible es igual al 60% de la tensión unitaria de la tensión de corte, que es la tensión de rotura sobre el área unitaria. ¿Por qué se presenta esto de aquí? ¿Por qué dice empezar con el mínimo? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy haciendo la verificación a la rotura? ¿Qué quiere decir esto? Todo el cálculo del hormigón preesforzado se lo realiza, por el método clásico o método elástico. No se calcula la rotura, pero se verifica la rotura, solamente a nivel de verificación. Esto para garantizar que cuando se presenten cargas mayores a las consideradas del proyecto, no colapse la estructura. Entonces, como nosotros estamos trabajando con tensiones no mayoradas, con cargas no mayoradas, es el método clásico o método elástico, donde dice empezar con esto. Pero ¿qué pasa si el rato que verificamos a la rotura no cumple y está encima de esto? Y esto está alrededor de 11.360 kilopons por centímetro cuadrado. Pero digamos que hacemos el cálculo y está trabajando a 12.000. Entonces no serviría esto. Entonces nos dice que podemos llegar a esto en correcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el rato de testar los torones, podemos testar un poco más, porque no hemos llegado al máximo. Este es el mínimo y este es el máximo. Entonces, dando entre un mínimo y un máximo, sin modificar nada en el cálculo, simplemente testar más los torones
hasta llegar a esta tensión admisible. Dicen no sobrepasar esta tensión admisible, pero siempre utilizar el menor de los valores. ¿Alguna pregunta? Bien, esto es lo que les decía anteriormente, les decía que les iba a explicar. Optimización de los aceros es la eficiencia, lo que les decía anteriormente. Permite obtener aceros de la más alta resistencia limitada por el costo y la suficiente ductilidad y tenacidad que va a ser de poder. La eficiencia es igual a la tensión de fluencia que multiplica a 1 menos 1.5 relajación 1000, es lo que decía, es la relajación del acero a las 1000 horas de uso, menos 2.4 de la desviación estándar o desviación tipo. Entonces, cuanto mayor sea la eficiencia que obtengamos, es mucho mejor, más óptimo y más económico la utilización de ese cable o tronco. ¿Alguna pregunta? Características del esfuerzo de formación del acero. Esto es este gráfico, ustedes ya lo conocen, es lo mismo que para hormigón armado, el acero. La mayoría de las propiedades de los aceros que son de interés para los ingenieros se pueden obtener directamente de las curvas de esfuerzo de formación. Tales características importantes como el límite elástico proporcional, el punto de fluencia, la resistencia, la ductilidad y las propiedades de endurecimiento por deformación de las evidencias inmediatas. Estas son las curvaturas. Esto de aquí es para varillas de acero y esto es para preesforzado. Aquí, en el acero de refuerzo ordinario tipificados mediante los grados 40 y 60, son las barras de acero de 12 metros. Existe una respuesta inicial elástica hasta un punto de fluencia bien definido. Cuando superamos el punto de fluencia empieza a relajarse el acero y ya no trabaja, más allá del cual ocurre un incremento sustancial de la deformación sin que venga aparejado. Un incremento en el esfuerzo. Aquí, si se sigue incrementando la carga, esta tensión de fluencia es seguida por una región de endurecimiento de deformación, durante el cual se obtiene una relación pronunciadamente no lineal entre el esfuerzo y la deformación, y empieza el punto de rotura o relajación del acero. En ese momento deja de trabajar el acero. El contraste con los aceros de preesfuerzo es notable. Estos no presentan un esfuerzo de fluencia bien definido. Aquí, las varillas de aleación tienen características similares a aquellas de los alambres redondos o de cables trenzados, pero sus límites proporcionales de resistencias son 30 a 40% menores. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de los alambres, o varillas, perdón. Pues estamos viendo alambres, varillas, y por último tenemos los aceros de alta resistencia, que son los cables o torones. No presentan un punto de fluencia bien definido. Se han propuesto diversos métodos arbitrarios para definir el punto de fluencia del acero de alta resistencia. Una forma de calcularlo es tomando el esfuerzo en el cual el elemento tiene una deformación mínima del 1%. Esto puede llegar máximo, es decir, la desviación estándar puede llegar máximo al 2%, máxima. Otra forma es trazando una paralela a la curva de esfuerzo de deformación en el punto correspondiente al 0.2% de la deformación unitaria, y el esfuerzo de fluencia será la paralela o corte de curva. Esto lo vemos aquí en el gráfico. Estos son gráficos hechos a escala y en el libro. Ya podemos sacar estos valores. El módulo de elasticidad para las varillas de refuerzo es más o menos igual a 2.04 por 10 a la sexta. Recuerden que generalmente nosotros el módulo de elasticidad del acero lo tomamos como 2.1 por 10 a la sexta. Podemos tomar pero yo les recomiendo que directamente trabajen con 2.1 por 10 a la sexta, aquí lo ponemos por centímetro cuadrado. Es el módulo de elasticidad de los aceros. Deformaciones de relajación, corrosión, deterioro de presas, todo esto léanlo, es pura teoría. No hay mucho que explicar aquí. Bueno, lo que sí hay que explicar es que es más peligroso la corrosión que la oxidación del hormigón. Cuando se oxida el hormigón es por problema de agua. Entonces se llega a oxidar el cable y empieza a quemarse el carbono y empieza a perder su resistencia. En cambio, cuando estamos hablando de corrosión, esto es por algún efecto químico. Yo les comento que hice algunos cálculos, algunas verificaciones
para analizar cuál fue la causa de la caída del puente en el 6 de agosto. Y precisamente el problema fue un problema de corrosión de los cables rotorones. El sistema que se utilizó no es bueno, pero hubiera todavía trabajado. El problema es de que la corrosión hace que se vaya perdiendo diámetro, se vaya volviendo mucho más delgado. Entonces, fíjese, cuando nosotros colocamos un cono hembra, a ver, vamos a hacer aquí. Yo tengo un cono hembra. Aquí tengo sus perforaciones. Y digamos, yo me saco por aquí el cable. Lo saco. Y aquí estoy metiendo el cono macho. Introduzco el cono macho. Entonces, aquí existe una fricción entre el orificio del cono hembra, el cono macho y el cable que está. El cono macho va metido dentro del cable. Entonces, existe una triple fricción aquí. Y esa adherencia evita que se suelten los cables rotorones. Entonces, si fallara, por ejemplo, el gato, yo en cualquier momento puedo sacar el gato, llevarlo a arreglar, y lo que ya he tesado no se va a soltar, porque aquí está haciendo la fricción en toditos los orificios del cono hembra, el cono macho y el cable. El cable se va aplastando directamente, porque el cono macho tiene diferente paso que el cono hembra. Entonces, ¿qué pasa si el diámetro de este se va reduciendo? Entonces también se queda suelto aquí, ya no trabaja por adherencia y se suelta. Ese es el problema de la corrosión. Entonces, cuando se han sacado las pruebas en los conos hembras, lo que se ha visto es que los cables, vamos a hacer un ejemplo, para que ustedes entiendan, el cable era así, y de repente el cable ha aparecido así. Así. Todo esto del rojo se ha corroído. Entonces, obviamente, si el rojo estaba ajustado, el rato que se ha corroído y se ha vuelto así de delgado, se ha soltado. Y basta que se suelte uno para que empiece a transmitir sus reacciones a los otros girantes o pendolones que se llaman, y ahí se produce el colapso. Acuérdense que este puente, los que están construidos allá en el 6 de agosto, son puentes características. Tienen un arco así, y aquí están los pendolones, aquí están los pendolones, y ahí justamente viene el tablero inferior, aquí está el tablero. Entonces, este tablero se mantiene gracias a estos pendolones. Entonces, estos pendolones están cuñados aquí y cuñados aquí, cuñado aquí y cuñado aquí, a través de de la unión de cono macho y cono hembra y el cable. Entonces, ¿qué pasa cuando se suelta uno? Se suelta este. Entonces, este se baja. Se baja. Y al bajar se está transmitiendo su carga aquí. Entonces, se suelta este, otra vez se suelta este. Fíjense que el puente no ha caído. El puente se ha quedado así. ¿Por qué esto? Porque tenía aquí cables de perforzado, que era lo que hacía que trabaje conjuntamente todos los piezas especiales. El cable este es el que ha evitado que llegue al piso del puente. Se ha quedado ahí colgado. Pero lo primero que se ha soltado es este. Este es el primero que se ha soltado. Y el rato que se ha soltado este, se ha soltado este, se ha soltado este, se ha soltado este, y se ha soltado este, y nuestro puente ha quedado así. Pero esta corrosión, esto es lo que ha causado esto. Ahora ustedes me dirán, ¿y cuál es la corrosión? Cuando yo fui a ver esto, hice averiguaciones obviamente, y les dije, ¿qué han hecho para que se produzca corrosión? Nada, absolutamente nada. Se ha hecho lo que siempre se ha hecho. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace cuando estás en la intemperie? Una vez que se han tesado todos, estos se los tapa con cemento,
los conos machos. Los conos siempre se destapa con cemento. Justamente para evitar la oxidación de los cables o torones. Como está en la intemperie, la lluvia moja esto y empieza a producir la oxidación. Pero no había sido problema de oxidación, había sido problema de corrosión. Entonces, ¿qué ha producido la corrosión? Y lo único raro que pasó es que en vez de cemento colocaron silicona. Entonces me llamó la atención, pero yo decía, silicona no es ácido, la silicona es un hidróxido más bien. Entonces fui a charlar con los doctores de química de la universidad y la pregunta de rigor fue, ¿la silicona oxida el acero? Y todos los doctores me dijeron, no oxida. Entonces no es causal, porque para que se produzca la corrosión tiene que haber presencia de ácido. Y si la silicona no es ácida, entonces, ¿qué ha hecho que se reduzca el diámetro de los pendulones? Seguí indagando y llegué a la conclusión que el solvente de la silicona es un ácido, es el ácido muriático. Ese olor tan profundo que tiene la silicona hasta que endurece es ácido. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí está mi cono hembra, aquí están los pendulones, aquí está el cono macho, en cada uno de estos, tapando, y estaba con silicona. Esto. Pero el dato que he sellado con silicona es deducción mía, por si acaso. Esto no está demostrado. El dato que he sellado se ha creado un vacío. Y aquí había el solvente. Y ese solvente es el que ha hecho que se angoste estos cables. Es teoría mía, ojo. Entonces, este se ha vuelto así, este se ha vuelto así, este se ha vuelto así, y obviamente se han soltado. Y basta que se suelte uno, porque lo que se ha soltado es este de aquí. Si ustedes se fijan fotos, el único que se ha soltado abajo es este. Todos los demás se han soltado aquí arriba, menos este. Justamente, no por la lluvia, sino porque aquí se creó un vacío y se quedó activo el solvente de la silicona. Y ese es ácido muriático. Entonces, tengan mucho cuidado con la corrosión de los aceros. Tiene más riesgos que la oxidación del acero. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. En la página 2 de la presentación de su PDF, en el último nos está hablando de alambres de bajo relajamiento. ¿Qué es lo que se pretende cubrir con eso, ingeniero? ¿Si podía aclararme, por favor? Son para puentes muy pequeños, que tienen menos de 12 metros de largo. Entonces, cuando estamos hablando de baja relajación, quiere decir que tiene mucho porcentaje de carbono. Entonces se vuelven muy maleables, si quieres, totalmente maleables. Pero como son varillas, no se afecten mucho, porque están trabajando, si bien van a ser postensados, pero también no está garantizando que tenga la flexibilidad para subir y bajar. Acuérdense que estamos transformando un lecho plástico en un lecho elástico. Y por mucho que sea una luz corta, digamos 8 metros, esto debe, el dato que cuando yo tengo un puente aquí, el rato que yo hago pasar mi tren tipo aquí, está pasando mi tren tipo, se va a producir una deformación. Obviamente que no va a llegar a la tracción, ese calculado, pero deja de pasar este carro y otra vez vuelve a su posición y desaparece esa tracción, desaparece directamente la deformación inferior, ya no hay. Entonces estamos hablando de un lecho elástico, esto baja, sube, baja, sube, baja, sube. Entonces, si estuviéramos hablando de varillas muy rígidas, no produciría eso, porque llegaría aquí, se traba y no volvería a su posición inicial. A eso se refiere. Gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí.
Nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Inge.